Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. Los municipios son el primer eslabón de la administración pública estatal. Por ello, son de suma importancia, ya que su cercanía con la población permite que se instrumenten políticas públicas orientadas a proteger los derechos humanos. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Eduardo Torres Alonso, quien nos hablará sobre derechos humanos y gestión pública municipal. Para darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos. Quiero, en primer lugar, saludar al maestro Eduardo Torres Alonso, nuestro ponente en esta plática de hoy lunes. Sabemos de su experiencia y conocimiento sobre el análisis social del impacto de los derechos humanos en el orden municipal y pues agradecerle su generosidad. Seguramente esta exposición nos permitirá aprender sobre el importante escenario de la gestión pública y la gobernanza municipal en su relación con los derechos humanos. Ustedes saben, es innegable el fortalecimiento del Estado de Derecho de cualquier sociedad democrática, ¿sí? A través de la creación de una estructura institucional, es decir, que se respeten, se fortalezcan las instituciones del Estado y se consoliden con principios que están contenidos en nuestra Constitución, pero principalmente relacionados con la justicia social, ¿sí? Donde los derechos humanos, ¿sí?, prevalezcan, donde los derechos humanos se reconozcan en su carácter de irreversibles, de indivisibles, de su universalidad, ¿sí? Esa fortaleza que nos da aquellos actos de gobierno que se llevan a cabo con apego a los derechos humanos. Y sabemos todos que el municipio pues es la esfera de gobierno más cercana al pueblo, ¿sí? Esta figura del municipio pues es una necesidad del ser humano de agruparse, de organizarse para su propia protección, pero sobre todo para construir juntos, ¿sí?, los esquemas de desarrollo, aquellas condiciones que permitan, ¿sí?, el desarrollo integral, cabal de cada persona que formamos parte de los municipios, y de ahí la importancia de nuestras autoridades municipales, que son el cimiento de la sociedad, donde se da el ejercicio del servicio público. En los municipios se da la legislación local a través de sus organismos colegiados, el cuerpo edilicio, el ayuntamiento, para instaurar normas de convivencia y administración, que es donde nosotros buscamos que sean apegadas a los derechos humanos. Y México, desde su vida independiente, lo ha fortalecido, ¿sí? Ha buscado las diversas reformas que le lleven a una modernidad que permita la transformación del país, ¿sí? El constitucionalismo mexicano, ¿sí?, vive una dinámica de transformación, cambios institucionales, siempre en busca de una estructura que fortalezca la justicia social y desmantele el aparato autoritario de gobierno. Aquellas figuras de autoritarismo ya no son contempladas en nuestra Constitución, especialmente después de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. La figura del municipio está llamada
a vivir un imperativo legal de humanismo y respeto a la dignidad humana. ¿Sí? La institución del municipio, bueno, ya nos hablará nuestro expositor, pero vive reformas muy importantes, la de 1983 y la de 1999 al artículo 115, donde se busca el federalismo, el fortalecimiento del sistema federal, ¿sí? Y el papel del municipio, ¿sí? Va consolidándose. Vemos cómo ahora los municipios tienen mayores facultades en diferentes materias, en su administración, pero también en el manejo de los territorios, en el uso del suelo, en su organización municipal. Y resulta pues muy importante escuchar la opinión, la perspectiva de nuestro invitado, ¿sí? A la luz de estos modificaciones o de estos cambios que ha vivido la gestión pública municipal. Y deseo pues a todas y todos que este aprendizaje que hoy vamos a vivir, esta experiencia enriquecedora y constructiva, pues nos permita hacer de los derechos humanos nuestro estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos, una excelente semana y muchas gracias nuevamente, maestro Eduardo. Le aprecio mucho su generosidad. Le dejo la palabra, maestro. Muchas gracias, presidente. Pues ya para dar inicio a esta plática voy a leer rápidamente la semblanza del maestro Eduardo. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de Ciencia Política y Género, coautor de Entre la Serie y el Decir, Discurso y Políticas Públicas, entre otros. Sus colaboraciones abarcan además capítulos en libros, artículos y reseñas en revistas académicas y de divulgación mexicana. Las investigaciones que realiza se centran en los estudios de género y los feminismos, los procesos políticos, la gestión pública, el sistema político mexicano y el estado de las ciencias sociales. Y hoy está con nosotros para darnos esta plática. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión matutina en donde reflexionaremos en torno a un tema nodal, derechos humanos y gestión municipal. Aprecio mucho las palabras del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Juan José Cepeda Bermúdez. Reconozco en él, reconozco la invitación que me extendió la comisión y al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, cuya titular es la maestra Mariana Piña. Expreso un reconocimiento por esta labor de difusión y de divulgación de temas que a todas y a todos nos competen. El maestro Cepeda ha hecho referencia en su alocución a dos reformas sustantivas al artículo 115 constitucional, la primera de ellas de 1983 y la segunda antes de culminar el siglo XX, la de 1999. En efecto, ambas reformas fueron sustantivas para la institución municipal, particularmente la de 1983, ¿no? Una reforma que se hizo en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid y que para ello se estableció una comisión especial dentro de la Secretaría de Gobernación que dotó en términos generales a la fisonomía que hoy conocemos del municipio, haciéndolo un tercer nivel de gobierno en sentido formal, y por ello la importancia de pensar al municipio con los lentes de los derechos humanos. Para esta sesión he preparado una presentación que pondré ahora a su consideración. Muy bien. Y que lleva por título, pues, Derechos Humanos y Gestión Pública Municipal. La estructura de
mi conferencia es dividida en 4 grandes apartados: Estado de Derecho y Derechos Humanos, Municipio y Derechos Humanos, Gestión Pública y Derechos Humanos, y como último apartado, unas notas finales. No se puede pensar la gestión municipal, o no se puede pensar al municipio si no tenemos un lenguaje compartido, digámoslo así, conceptos que nos permitan advertir lo que estamos comentando. Por ello, me voy a referir con alguna extensión a la naturaleza, significado y alcances del Estado de Derecho, vinculado, por supuesto, a los derechos humanos. ¿Qué es el Estado de Derecho? En términos generales, pues es el respeto en general al sistema legal. El Estado de Derecho, entonces, es... ahí está, listo. El Estado de Derecho es entonces una construcción muy importante para el adecuado funcionamiento de la democracia y para la protección de los derechos humanos. Tenemos que tener en perspectiva un elemento fundamental. Cuando hablamos de democracia, derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos y Estado de Derecho, lo estamos haciendo en clave democrática. Esto en tanto que en regímenes que no pueden ser considerados democráticos, ¿no? Hoy hablaríamos de regímenes iliberales o en otros contextos de mayor agudización de crisis políticas, pues en regímenes autoritarios, autocráticos o incluso populistas, aunque ese concepto viene a ser gelatinoso, pues no podríamos hablar de esto de derecho y menos derechos humanos. Los derechos humanos están vinculados inexorablemente a la democracia. Bueno, la formalización del reconocimiento y protección de los derechos humanos por parte de los gobiernos es un paso fundamental para construir el andamiaje de alcance nacional, subnacional y local, para que dichos derechos puedan ser ejercidos por la ciudadanía y salvaguardados por los distintos niveles de autoridad, y se concrete así un Estado de Derecho. La idea del Estado de Derecho es una idea antigua y compleja de suyo. Tiene su origen en la Grecia antigua y en las reflexiones fundamentalmente de Aristóteles sobre el gobierno de los hombres, así lo dijo él. Hoy diríamos sobre el gobierno de las personas y el gobierno de las leyes. Para Aristóteles, el gobierno de las leyes era superior porque podía garantizar la objetividad y la imparcialidad en la actuación del Estado, protegiendo así a las personas de la arbitrariedad del poder. Estas reflexiones son aún vigentes e incluso podría decirse que son la base de las instituciones contemporáneas, en tanto que buscan precisamente eso, que la actuación del ente estatal, ¿no?, abstracto como es, y materializado en el gobierno, pero particularmente en la administración pública, con un ejercicio iterativo en sus actividades, pues sea objetivo e imparcial. En la Ilustración retomaron estas ideas para señalar que una sociedad que vive en paz y que respete los derechos de las personas tiene que basarse en el imperio de la ley, como la única herramienta objetiva que permite establecer las normas comunes e iguales para todas y para todos. Si uno de los elementos constitutivos de la democracia es la igualdad, entonces las normas tendrán que ser eso, permitir que todas las personas sean iguales. Claro, habrá en contextos determinados que advertir o que problematizar la noción de igualdad, pero para ello tendrían que revisarse caso por caso.
Montesquieu añadió que las leyes que rigen a la sociedad deben ser adoptadas y ejecutadas con respeto a los principios de la legalidad y que uno de los mecanismos que permiten garantizarla es precisamente la separación de poderes. Otra vez, pensar a la democracia como un mecanismo de acceso al poder y de distribución funcional del mismo es pensar en el respeto a los derechos humanos, en tanto que hay esferas competenciales determinadas, no existe invasión de facultades, y cuando ocurre una invasión de facultades entre poderes, pues ocurre en contextos extremos, crisis institucionales, crisis constitucionales, pero que los mecanismos democráticos prevén esos excesos, digamos, y que eventualmente habrá un retorno al equilibrio en la distribución competencial de cada uno de los poderes. En el contexto mexicano, pues existen 3 poderes, lo sabemos: legislativo, ejecutivo y judicial. Así están ordenados en la Constitución. Ese es el orden en el que el constituyente permanente los estableció. En otros países hay otro poder, un cuarto, el poder electoral. Y se ha hablado, nosotros lo hemos escuchado, que podrían considerarse a los órganos constitucionales autónomos como un cuarto poder. La literatura académica tiene un consenso con relación a ello. Los OCA no son un poder constitucional, no son un poder paralelo, pero tienen la misma jerarquía. Bueno, más tarde se añadió la necesidad de que las leyes sean no solo objetivas, imparciales e iguales, sino también justas. El Estado de Derecho fue evolucionando, haciéndose cada vez más complejo para tener la capacidad de limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y garantizar así los derechos y las libertades de las personas, así como el adecuado funcionamiento de la democracia. ¿Cómo se limita la arbitrariedad en el ejercicio del poder? A través de lo que en la literatura se conoce como los check and balance, los pesos y contrapesos que existen entre los poderes constitucionales. Parecería ser que, si lo vemos en perspectiva histórica, en los regímenes autoritarios es más fácil gobernar, en tanto que el poder ejecutivo, predominante como es, no tiene obstáculos, no solo para la ejecución de sus mandatos, de sus instrucciones, sino para la aprobación en el poder correspondiente, el legislativo, de sus leyes, de sus iniciativas de reforma. Y parecería ser en contrapartida que en la democracia gobernar es muy difícil porque hay obstáculos que vencer para no solo la ejecución de las instrucciones, sino para la reforma a las leyes. Pero precisamente la democracia presenta esos obstáculos porque uno de los elementos sustantivos es el ejercicio dialógico de convencimiento que debe darse entre los actores involucrados. En la democracia, en los sistemas democráticos, no se impone, se convence. El Estado de Derecho entonces tiene 2 objetivos: el de garantizar los derechos de las personas y el de establecer los límites al ejercicio del poder. Los principios que garantizan los derechos de las personas están relacionados con la presunción de inocencia, ¿no? Toda persona es inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente. Justicia independiente, imparcial y abierta.
Las personas juzgadoras deben ser independientes de cualquier presión, deben emitir sus decisiones basándose únicamente en la ley y en los hechos de cada caso. Y las personas deben tener acceso a la información sobre su labor y conocer las motivaciones de sus decisiones. Al respecto, conviene decir la importancia que tiene proteger a las personas juzgadoras, entre otros, con un emolumento que les permita desarrollar su actividad sin sin caer en la tentación de recibir algún beneficio ilegal y con la duración de su encargo, ¿no? En el caso mexicano, lo sabemos, las ministras y los ministros duran 15 años, ¿no? En el caso de los justice en Estados Unidos, el cargo es vitalicio. Bueno, prohibición de retroactividad de la ley. Todas las leyes deben ser prospectivas, es decir, hechas para el futuro, abiertas y claras, y deben ser relativamente estables. No es posible legislar para modificar los hechos pasados o para casos particulares. Legalidad. Las leyes deben ser aprobadas conforme a los procedimientos previstos para ello, de manera transparente y por los representantes de la ciudadanía. Un cuerpo legítimamente establecido tiene que realizar esta actividad. ¿Cuál es este cuerpo? El poder legislativo. Justicia pronta y expedita. Todas las personas deben estar en condiciones de buscar la protección de la justicia y de resolver los conflictos a través de las decisiones de las cortes y tribunales, y la solución de esos casos deben darse en tiempo razonable. Igualdad. La sociedad no está subordinada al Estado, sino que la sociedad, crea al Estado para su protección, por lo que todas las personas deben recibir igual protección ante la ley. Y esta es una discusión muy importante dentro de la teoría política. ¿Qué fue primero, el Estado o la sociedad? Nosotros convenimos que primero fue la sociedad y esta dio origen al Estado. Pero si nosotros vemos el frontispicio de El Leviatán, el libro clásico de Thomas Hobbes, podemos observar cómo un gigante está compuesto de centenares de personas, tiene una corona y en una mano sostiene una espada y en la otra un cetro, ¿no? Ahí Hobbes considera que es el Estado el ente supremo que protege y limita, esto es importante, limita, en tanto que la sociedad cede parte de su libertad en busca de seguridad. Entonces, el ente estatal viene a ser, más allá de la discusión de si es o no una ficción, un ente que permite la protección de los sujetos y la igualdad ante la ley. Los principios que establecen límites al poder son aquellos que determinan las condiciones en las que las instituciones estatales deben actuar en democracia y que reflejan la idea de que nadie puede estar por encima de la ley. Primacía de la ley. El Estado se basa en la supremacía de la Constitución Nacional y garantiza la seguridad y los derechos constitucionales de sus ciudadanas y ciudadanos. Separación de poderes. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se limitan mutuamente y establecen controles y equilibrios entre ellos. Eso es normal en democracia. Lo anormal, lo atípico, sería que un poder dirigiera la voluntad de los integrantes de los otros poderes. Límites a las decisiones estatales.
Tanto el poder legislativo como la democracia están vinculados con los derechos y principios constitucionales y no pueden realizar las tareas o tomar decisiones que no les hayan sido asignados por la Constitución, ¿no? Una máxima del derecho administrativo. La ciudadanía puede hacer todo lo que no sea prohibido por la ley, pero las autoridades pueden hacer solo lo que la ley les permita hacer de manera expresa. Transparencia. Los actos estatales deben ser públicos y transparentes y siempre deben estar motivados y justificados. Las autoridades, sin excepción, deben explicar las razones que las llevan a actuar de una manera particular. Jerarquía de las leyes. Todas las normas, leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos deben estar de acuerdo con lo que señala la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Control de legalidad y constitucionalidad. Los órganos de justicia independientes deben poder revisar las decisiones y los actos estatales. Para evaluar un Estado de Derecho, deben contemplarse una serie de elementos sin los cuales resulta muy complicado su funcionamiento. La estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. División de poder. Libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico, lo que no significa la preponderancia del mercado en detrimento del Estado, ¿no? División de poderes políticos en la estructura del Estado y la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica estatal. Acá ya hablamos no de gobernabilidad, sino de gobernanza. Todo el entramado del Estado de Derecho, sus reglas y principios, las leyes que lo sostienen y las instituciones que existen para garantizarlo, tiene como la finalidad más importante la protección, el respeto y el fortalecimiento de los derechos y las libertades de las personas. Los documentos centrales para la existencia y funcionamiento de cualquier Estado democrático son su Constitución y los tratados internacionales. Y estos tienen la función principal de proteger los derechos humanos. A través de los mecanismos del Estado de Derecho, se establecen las reglas sobre qué derechos son reconocidos, ya lo sabemos, no son concesión graciosa de una autoridad, sino son un reconocimiento. Bueno, establecen las reglas sobre qué derechos son reconocidos en un país dado y cuáles son los mecanismos para buscar su protección y realización efectiva. Una vez reconocidos los derechos, los órganos de gobierno, es decir, las dependencias de la administración pública, incluso podríamos decirlo así, lo tangible del gobierno, tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que cada persona pueda ejercer sus derechos plenamente. Y esto se lleva a cabo, como no puede ser de otra manera, a través de la acción del gobierno. ¿Y cómo se materializa la acción del gobierno? Si no es por medio del diseño e implementación de las políticas públicas. Una definición muy general de políticas públicas es el gobierno en acción, ¿no? Que nosotros podemos advertir en la cotidianidad y acaso se pueda hacer notar
o se puedan hacer notar las políticas públicas cuando éstas no están, no ocurren o en cada caso no tienen los efectos deseados. Las políticas públicas o la acción del gobierno es como la salud, se nota más cuando hay ausencia de ella, cuando se está enfermo o cuando no hay una mejora sustantiva en las condiciones de vida en el espacio público. Además de las políticas que deben garantizar los derechos, el Estado debe también implementar los mecanismos para proteger los derechos y hacerlos efectivos en la práctica. La existencia del Estado de Derecho exige la adopción de mecanismos que permitan a cualquier persona, sin distingo, defender sus derechos cuando considere que estos han sido violados o disminuidos. Este aspecto del funcionamiento del Estado de Derecho viene a ser, acaso, el elemento central para alcanzar la protección de los derechos humanos a través de la revisión de las decisiones del poder realizan las cortes y los tribunales. Por supuesto, esto dentro de una dimensión jurisdiccional. Sabemos, ¿no? Estamos en el espacio de otra dimensión que se conoce como no jurisdiccional. Desde el surgimiento del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, las instancias del Poder Judicial han adquirido cada vez mayor relevancia como los órganos encargados de ejercer el control de los actos y decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. A través de este fenómeno, y esto es contemporáneo, lo vemos en las noticias, este fenómeno llamado judicialización de la política o por otros autores como el gobierno de los jueces, las cortes y los tribunales han tomado cada vez más decisiones muy importantes, muy significativas, que obligan a los otros poderes del Estado a limitar la arbitrariedad de sus decisiones, a rendir cuentas y, lo más importante, a garantizar los derechos humanos. En muchos lugares, y esto es importante, fueron precisamente las cortes las que determinaron el reconocimiento de algunos derechos humanos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos fue la responsable de acabar con la segregación en las escuelas e impulsar la igualdad de oportunidades en materia educativa para todas las personas, ¿no? Es el famoso caso Brown contra el Consejo de Educación. Otro ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de las personas a conciliar la vida personal y la vida laboral, obligando a las empresas a facilitar la selección de horarios y la búsqueda de otras medidas que garanticen este derecho. Esto en la sentencia 26/2011. ¿Y qué ha pasado en México? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que reconoció el derecho al matrimonio igualitario, las acciones de inconstitucionalidad 29/2018 y 40/2018, y despenalizó el aborto, acción de inconstitucionalidad 148/2017. Los órganos del Poder Judicial juegan un papel fundamental en este proceso de protección y ampliación de los derechos. Sin embargo, es indispensable reconocer que esto es posible gracias a que la ciudadanía, protagonista del espacio público, exige la justicia y presenta sus demandas ante los órganos competentes. En este sentido, son particularmente importantes los litigios estratégicos que resultan
muy útiles para promover los cambios en la interpretación de las normas, la eliminación de las normas o el reconocimiento de nuevos derechos. Esto, insisto, desde la dimensión jurisdiccional. Pasamos ahora a la segunda parte, municipios y derechos humanos. La reforma de 2011, conocida como derechos humanos, muy estudiada, muy examinada, que generó mucha controversia, mucha polémica, no solo entre la comunidad política, sino entre una parte de la academia, pues fue un hito en el proceso de cambio constitucional en México, ya que tuvo el cambio, si bien fue legislativo, también cultural, en tanto que si bien los derechos humanos eran un tema cotidiano, la reforma de 2011 hizo que dicho tema fuera abordado no solo con mayor naturalidad, sino con mayor profundidad, en el sentido de, como quedó en el artículo 1 de la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Es decir, ya no solo había que ver a la Constitución, sino a otros instrumentos de derecho público internacional en materia de derechos humanos. En este sentido, el mismo artículo dice más adelante, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Antes de dicha reforma, en México se contaban en efecto con instituciones y leyes en materia de derechos humanos. Lo relevante de este cambio es que se incorporó al derecho interno el bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme y el principio pro persona. La importancia de velar por los derechos humanos en el municipio y de ahí el subrayado de esta parte del párrafo, de uno de los párrafos del artículo 1 constitucional, todas las autoridades, ya se incluye a todos los niveles de gobierno, no es solo porque el municipio, sea considerado el espacio originario de la vida cívica, que lo es, el espacio en donde los vínculos de solidaridad, confianza y armonía nacen y potencian, sino porque los contextos, dinámicas y condiciones de vida expresan ahí sus mayores desigualdades. La constatación diáfana de la desigualdad se hace en el municipio. Ahí aparecen, ahí se encuentran las brechas de desigualdades en su más nítida expresión. Sin una política de protección de los derechos que considere precisamente al ámbito municipal, se agudizan las vulnerabilidades de las personas del lugar. Se requiere la existencia de operadores en el ámbito político y geográfico más pequeño, el municipio, entendido como la base territorial y de organización política y administrativa de las entidades federativas,
que es en donde se pretende incidir. La ejecución local deviene fundamental. La institucionalización de la protección de los derechos humanos en el ámbito municipal no es reciente, pero tampoco es que en México tengamos una experiencia de larga data, ¿no? No es sino hasta la penúltima década del siglo XX cuando en algunas entidades federativas se crearon con distintas denominaciones, facultades y atribuciones, instancias en la materia. El Ayuntamiento de Colima fue pionero. En 1983, el mismo año de la modificación al artículo 115 constitucional, mediante el acuerdo publicado el 21 de noviembre de ese año, se estableció la Procuraduría de Vecinos, primer ombudsman, hoy ya no se denomina así, hoy es ombudsperson, en el país a nivel municipal. El titular de dicha procuraduría era designado por el cabildo a propuesta del presidente municipal. Nosotros podemos ver acá que el diseño institucional, visto a la luz del día de hoy, pues genera distintos problemas. ¿Cómo una persona va a tener libertad y autonomía para hacer recomendaciones o, en términos generales, autonomía con relación a las personas que lo designaron, ¿no? Gran problema. Un año después se expidió la Ley Orgánica Municipal del Estado de Colima, que recogió dicha figura, siendo optativa su creación para el resto de los municipios de aquella entidad federativa. Un lustro después, en diciembre de 88, se publicó en el periódico oficial del Estado de Querétaro el Reglamento General de la Defensoría de los Derechos de Vecinos. Existen otras experiencias como las del Estado de México, que ha creado comisiones municipales de derechos humanos, aunque sin dotarlas propiamente las facultades de un ombudsperson, cuya tarea es promover los derechos humanos. En Nayarit existen comisiones municipales de derechos humanos establecidas en 2001 como organismos auxiliares del municipio. Se registra también la existencia efímera de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Oaxaca de León, Oaxaca, cuya creación es del 18 de enero del 2000, pero el procurador de aquella entidad presentó una controversia constitucional en marzo de este año, resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad del reglamento que creó dicha comisión. Bueno, en la mayoría de los municipios mexicanos existen comisiones en materia de derechos humanos, generalmente con carácter permanente, integradas por regidores y regidoras que promueven el respeto y la observancia de los derechos humanos en el ámbito de su competencia. En otros casos, se han creado defensorías municipales que, entre otras atribuciones, tienen la tarea de promover y difundir la práctica de los derechos humanos al interior del ayuntamiento. Supervisar que los actos de autoridad cuenten con el enfoque de derechos humanos. Orientar a la población en temas de su competencia. Ser el enlace entre el ente público estatal en la materia y el ayuntamiento. En fin, dar seguimiento al cumplimiento de solicitud de informes que realice dicho ente público y acompañar el cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por este. Gestión pública municipal y derechos humanos. Y acá me gustaría abordar un ejemplo de la acción municipal en materia de derechos humanos. Este ejemplo es la Carta Compromiso de Municipios Fronterizos de Derechos Humanos de 2018. Porque en este documento se puede ver con claridad
la gestión municipal en clave de derechos humanos. ¿Y qué es la gestión municipal? ¿O qué es la gestión pública en términos generales? Es la atención de los asuntos públicos con base en los instrumentos jurídicos disponibles y la capacidad presupuestaria también disponible, ¿no? Porque hay un problema, a mí me parece que es un problema, con relación a la acción pública de los municipios, que es similar a la que enfrentan los gobiernos de las entidades federativas y por supuesto también con el gobierno de la República, pero que se agudiza en la esfera municipal. Pues no hay dinero que alcance, ¿no? Tenemos ahí un problema, una limitante presupuestaria. Y como no hay dinero que alcance, los problemas públicos, ¿no?, en tanto que son creación de los administradores públicos, ¿no?, porque los problemas como tales no existen, se crean, al menos así se señala en la teoría de las políticas públicas, lo que va a ser integrado a la agenda de atención de la autoridad va a ser un número, tal vez reducido, tal vez no, pero nunca todos los temas que a la población le puede generar alguna insatisfacción. Porque, como dice José Luis Méndez, quien es profesor del Colegio de México, en uno de sus más recientes libros sobre las políticas públicas, no todo tema que genere insatisfacción a un sector poblacional es un problema público. Bueno, dicho esto, veamos la carta compromiso. El objetivo general de este documento fue la promoción y protección de los derechos humanos con perspectiva de género. Esto es importante porque ya se le está adicionando algo no a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan. También esto es importante, tener presente la movilidad humana por los 23 municipios de la frontera sur de México. ¿Y cuáles son estos municipios? Pues estos, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría, son municipios chiapanecos, 2 tabasqueños, 2 localizados en Campeche y 1 en Quintana Roo. Bueno, el ámbito de aplicación. Los compromisos serán en beneficio de todas las personas que habitan y transitan por el municipio sin distinción alguna. La aplicación de las disposiciones, acciones y derechos que establece esta carta contribuye a materializar los derechos establecidos en la Constitución política, así como en los compromisos internacionales en la materia. Las disposiciones establecidas en este instrumento deben entenderse como compromisos de la autoridad municipal de acuerdo al ámbito de su competencia. Y hay unas bases de trabajo. Pues los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la focalización de acciones para una población específica en un entorno determinado, la participación ciudadana y coordinación multisectorial, la transparencia y la rendición de cuentas, en fin, la sostenibilidad de acciones realizadas. Compromisos, promover una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género en el municipio, formular, diseñar, implementar y evaluar estrategias dirigidas a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad a través de acciones que impulsen el respeto, garantía, promoción y protección de sus derechos humanos. Revisar y adecuar, y esto es muy importante, porque incide directamente en la gestión
municipal, la normativa, los reglamentos y los protocolos de actuación y demás disposiciones, especialmente en áreas de primer contacto con las personas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Impulsar una coordinación y colaboración multisectorial, rendición de cuentas y avances, monitoreo y evaluación de acciones, en fin, difusión de actividades. Esta carta es un ejemplo de cómo la acción del municipio va más allá de las fronteras a partir de un elemento o de un objetivo común, en este caso los derechos humanos, sin que se olvide de lo que establece el artículo 115 constitucional, que entre otras cosas es la provisión de una serie de servicios públicos. Estos servicios tienen que ser ofrecidos precisamente con un enfoque de derechos humanos, porque ese artículo constitucional, el 115, se relaciona con otros, ¿no? Nosotros podríamos pensar, a manera de ejemplo, que el 115, por supuesto que está vinculado con el primero, con el artículo primero, pero también con el cuarto, ¿no? A manera de ejemplo. Y esta carta viene a ser un esfuerzo de una serie de ayuntamientos con capacidades no necesariamente iguales, ¿no? Con capacidades institucionales no necesariamente iguales, porque entre los 23 municipios signatarios del documento se pueden advertir algunos cuyos ingresos son muy bajos y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, municipios en los que la población urbana no es mayor con relación a la población rural o semiurbana, y otros cuya población urbana es mayor a la que habita en las zonas rurales, o municipios en donde el grado de alfabetización es mayor que en otros. Estas diferencias pues son relevantes al momento de establecer este tipo de mecanismos, porque como comentábamos al inicio de la conversación, en los municipios se advierten con mucha transparencia las desigualdades existentes, ¿no? Pero también ahí radica la potencia del cambio de esas condiciones, ¿no? Ya que los habitantes de esos lugares conocen los mecanismos de socialización, y esto es muy importante, los mecanismos de socialización, convivencia, intercambio, y todo esto es la base de la solidaridad, para acometer tareas que modifiquen esas condiciones estructurales, no de manera autárquica, por supuesto, con el concurso de otros niveles de gobierno y poderes, pero son ellos quienes conocen los elementos estructurales que les son atravesados. Pensemos unas notas finales con esta conversación que vincula Estado de Derecho, municipios y gestión municipal a partir de un ejemplo claro de acción pública. Construir estructuras en el ámbito municipal en materia de derechos humanos es una acción que requiere de un compromiso ético, pero también de una voluntad política, además del concurso de distintos niveles de autoridad y de la sociedad civil. Me parece que la figura del ombudsperson debe ser incorporada al ámbito municipal, buscando con ello capacitar e instruir a las personas servidoras públicas de ese nivel de gobierno, difundir con mayor alcance entre la población vecina lo relativo a los derechos humanos y proteger sus derechos de violaciones cometidas precisamente por las autoridades municipales. Esto fortalecería la protección no jurisdiccional de los derechos humanos que existe en México desde 1992, ya que a partir de los compromisos suscritos por el país, hay la obligación de proteger los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, no siendo privativa esta tarea
de un tipo de institución. Las comisiones de regidores y regidoras, como las defensorías municipales, ven limitadas sus tareas a partir de lo dispuesto en las leyes, por la predominancia de las comisiones nacional o estatales en la materia y por los propios recursos humanos y económicos con los que cuentan. Además, hay que mencionar la disparidad en las facultades de los ombudspersons en los estados. Cuando se piense en los derechos humanos, desde el municipio, no debe escapar la desigualdad existente entre los 2.471 municipios mexicanos. Los municipios no son lo mismo. Se tiene que tener presente la desigualdad que hay entre ellos. Entonces, se hace imperativa una profunda reforma que construya un piso más igualitario para los municipios. Porque si hay desigualdad económica, hay desigualdad en la capacidad institucional y la gestión pública va a ser también desigual entre los municipios mexicanos. Y si se desea una gestión pública de calidad, eficiente, oportuna y con perspectiva de derechos humanos, es necesario potenciar la capacidad institucional de las administraciones públicas de los municipios. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, maestro, por esta plática que nos da el día de hoy y que nos permite, pues, justamente hacer un recorrido entre lo que es el Estado de Derecho y su relación con la gestión municipal. Por motivos de tiempo, voy a abrir abrir el micrófono a 2 preguntas nada más, por favor, ya para que podamos ir cerrando. Aquí hay una pregunta y dice, ¿sería factible que las figuras municipales de derechos humanos formaran parte de las comisiones estatales? Le doy respuesta Si gusta, le hago de una vez la otra, maestro. De una vez y ya terminamos. ¿Cómo podría solucionarse el problema de la independencia de la figura del defensor municipal? ¿Qué forma de designación sería la óptima? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Piña. Las 2 preguntas están relacionadas, ¿sí? Muy bien. Esto es de diseño institucional, ¿no? Que se vivió cuando se estableció, pues pensemos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es el antecedente inmediato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues una oficina en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Gradualmente, por las circunstancias históricas que tenía el país, la coyuntura internacional que se vivía y el activismo de la sociedad civil, esta oficina en la Secretaría de Gobernación, pues salió de ahí y se constituyó un ente que en principio no fue autónomo, ¿no? Como el INE, ¿no? Primero una oficina dependiente del gobierno de la República, después se establece un instituto no autónomo y luego se logra la autonomía, en el caso del INE en el 97. Entonces es una cuestión de diseño institucional, ¿no? La primera pregunta se refiere a si las figuras municipales de derechos humanos tendrían cabida en las comisiones estatales de derechos humanos. Bueno, ahí tendría que pensarse, uno, si las comisiones estatales de los derechos humanos tienen la capacidad administrativa de gestión y presupuestaria para esto, ¿no? Ya tenemos un elemento importante. 2, si eso en el ámbito de lo político no generaría una especie de invasión innecesaria, así pudiera ser vista por los actores municipales, del actuar del ente público municipal por parte de un actor supra, como sería la Comisión Estatal, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podrían
digamos, qué mecanismo sería el idóneo, ¿no? Para hacer eventualmente el nombramiento de las personas que tengan a su cargo en el ámbito municipal los derechos humanos. Pues a mí me parece que tiene que ser a través de una convocatoria pública, ¿no? La designación no tiene que ser de la autoridad municipal, porque como comentábamos, si quien va a ser el jefe o la jefa me va a nombrar, pues ¿qué libertad tengo? Yo no tengo ninguna. La tengo solamente en el papel, pero en los hechos es inexistente. Hay que salvaguardar la independencia de ese cargo, ¿no? Porque lo que va a hacer es incomodar a la autoridad, ¿no? Porque la defensa de los derechos humanos es eso, decirle a la autoridad lo que está haciendo mal y lo que tiene que cambiar, ¿no? Si no es así, pues la figura está en otra dimensión. Por supuesto, no estoy diciendo que haya una confrontación constante e innecesaria, no, pero una violación a los derechos humanos, exhibir una violación a los derechos humanos es incómodo, ¿no? Entonces a mí me parece que el diseño institucional es muy importante. Tienen que concurrir el poder legislativo, necesariamente las entidades federativas, ¿no? Tiene que participar la Comisión Estatal y la sociedad civil, ¿no? Es muy importante. La defensa de los derechos humanos es una lucha histórica, no de las autoridades, sino de la sociedad civil, que por la propia dinámica e historicidad de las instituciones, pues se ha institucionalizado, ¿no? Pero no hay que perder de vista que la concurrencia de la sociedad civil es fundamental y más para hacer los nombramientos cuando ocurran de las personas responsables del tema en el ámbito municipal. Tienen que tener independencia, libertad y un compromiso ético. No es un cargo, no es un trabajo, es una vocación. Es lo que puedo comentar. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas reflexiones que nos invitan también a nosotros justamente a ello. Dejaré ahora ya para los comentarios finales, cerrando ya esta plática, el micrófono al presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, pues justamente para dar el mensaje de cierre. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer nuevamente al maestro Eduardo Torres Alonso por esta excelente conferencia. Quiero decirle, maestro, que nos dio usted todo el contexto jurídico, todo el sustento para llegar al final a la importancia de la administración municipal con perspectiva de derechos humanos. Creo que quedó muy claro que en la historia de la humanidad ha sido un reto el construir sociedades armónicas o sociedades que vivan en paz, y desde luego que el camino pues es ese, el respeto de unos a otros, el respeto de las autoridades a la ciudadanía, la protección de los derechos del pueblo. Yo le agradezco muchísimo porque nos ha hecho reflexionar, y sobre todo quiero agradecerle el último comentario que usted hizo. Atender el tema de los derechos humanos es una vocación, no es un trabajo simplemente, y quisiera invitar a todas y todos a que nos quedemos con esa reflexión del maestro Torres Alonso, no solo en términos de quienes nos dedicamos a la protección y defensa de los derechos humanos, sino de todas aquellas personas que nos dedicamos al servicio público y que, como bien lo señaló nuestro conferencista,
¿sí? Desde el artículo 1 de la Constitución viene el mandato constitucional para todos los servidores públicos, para todas y todos quienes tenemos el privilegio de servir al pueblo. Y más en nuestro caso, que tenemos esa oportunidad de realizarnos como seres humanos en la defensa y protección de la sociedad, de la población. Yo le agradezco muchísimo, maestro, y quiero agradecer también el acompañamiento esta mañana. Están aquí conmigo la visitadora general especializada en asuntos de la mujer, la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también al maestro Ruanova, Alfredo Ruanova Ortega. Él es visitador general especializado en asuntos de niñas, niños y adolescentes. Y agradecer también a la maestra Sofía Solís Fonapá, quien se integra hoy con nosotros al frente del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Quiero agradecer a la maestra Piña toda su entrega, dedicación en esta tarea y desearle mucho éxito en la nueva encomienda dentro de la comisión. Estamos haciendo, le comento, maestro Torres Alonso, y a todos nuestros auditorio, quienes nos acompañaron hoy, estamos haciendo algunos ajustes para fortalecer dos áreas que para nosotros son muy importantes. Una es el área de capacitación, la que lleva estas pláticas de los lunes, y todas las demás tareas, no solo en materia de capacitación, sino de formación, de profesionalización de los servidores públicos, que estará a cargo de la maestra Sofía Solís Jonapá, a quien doy la bienvenida, y el área que corresponde a los DESC, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ahora la dirección estará a cargo de la maestra Mariana Piña. Bienvenida también a estas nuevas tareas. Y pues, maestro, decirle que esta plática fue así virtual, pero que esperamos pronto tenerlo presencialmente aquí en Chiapas, en la comisión. Nos daría mucho gusto seguir en contacto, y además aprovechando su experiencia profesional en esta materia, que pues después de la vivencia de hoy, queda uno invitado a seguirle escuchando, a seguir en contacto, a seguir reflexionando juntos esta tarea de la importancia de la gobernanza municipal, de la importancia de los gobiernos municipales como primer contacto de la sociedad con su autoridad, y como primera orden de gobierno dentro de los tres zonas, el más cercano a la población, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, y quisiera pedirle a la maestra Piña que pongamos en pantalla nuestro reconocimiento, que vamos a hacerle llegar físicamente de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Reconocemos al maestro Eduardo Torres Alonso por esta plática de los derechos humanos y gestión pública municipal. Muchísimas gracias a todas y todos. Les deseo una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.